decirme tu apellido. ¿Si me escuchás? Hola, sí. Sí, ¿cómo es tu apellido? Gutiérrez. Muy bien, gracias. Eh, bueno, posiblemente a lo mejor lo sepan y si no, no, yo siempre acostumbro a arrancar presentándome y después presentando la materia. Mi nombre es Luis Balestri, soy más conocido como Toto. En sí tengo tan asumido el apodo que a veces me identifico más por el apodo que por el nombre en sí mismo. Eh, ya hace bastante tiempo que estoy colaborando con Gustavo de la Arena. Gustavo de la Arena, que va a estar a cargo de la comisión de los miércoles, es el titular de la asignatura, yo estoy colaborando con él. ¿Qué méritos tengo para estar acá? Bueno, mi título de grado es contador público, pero poco, o sea, esto también les da una ventaja, que es la posibilidad de volver a escuchar la clase en otro momento. De todas maneras, también les estoy dejando material para leer y para estudiar. Si ustedes ven en esta pestaña general, donde está el link en el cual entraron a la asignatura, en el segundo renglón van a encontrar el programa de la materia. Es importante que lean el programa. Yo igual les voy a presentar ahora los contenidos, pero que lean el programa y sobre todo que lean los objetivos que los profesores de la materia nos planteamos que ustedes alcancen al cabo de la cursada. ¿Por qué esto de los objetivos? El objetivo es lo que yo espero que ustedes sepan. Entonces, en alguna medida, los objetivos le están dando pautas de lo que puede llegar a ser una evaluación de la materia. ¿Eh? Bueno, esto es un poco... y también en esta hoja, el último renglón, el cuarto, hay un libro que se llama Introducción a la Economía Argentina. Es un libro que está editado por la Universidad Nacional de La Plata, escrito por un docente que es profesor también en nuestra casa de estudio, que es de Santis. No es profesor en el Instituto de Ingeniería y Agronomía, es profesor en ciencias, o sea, en la licenciatura de Economía, pero es profesor aquí en la Caureche. Es un libro que se adecua más o menos en la mitad de los contenidos. De todas maneras, yo tengo hecho unos borradores, una especie de apunte que en formato PDF se los voy a ir agregando cuando esté ese material disponible. No está hecha toda la materia en apunte. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, si no, vamos a la presentación de la materia. ¿Está todo claro? Bueno, en el tercer renglón tienen el primero de los videos, que es la presentación de la materia. Los invito a que lo abran, lo escuchen y lo lean. Y 8:35 nos volvemos a encontrar acá. O sea, cada uno lo hace como le resulte más cómodo. En la pestaña tema 1 es una encuesta diagnóstica que está hecho sobre un formato Excel. Es un múltiple choice, son tres preguntas donde lo único que tienen que poner es una X. En alguna medida quiero conocer cuál es la representación. Hay un ruido, creo que, Franco, cerrar el micrófono. Disculpe, doctor. No, está todo bien, no hay problema. Es muy común en este tipo de cursos que esto ocurra. No, eh, no, les decía, es una breve encuesta donde trato de ver cuál es la representación que ustedes tienen, la idea que ustedes tienen de la economía. Eh, Complétenme esa encuesta y súbanla. Si ven en el renglón seguido a la encuesta, hay una carpeta.
Es una carpeta donde ustedes deben, o sea, cargar, o sea, hacer el archivo, ponerle el nombre de ustedes, o sea, renombrarlo y subirlo a la carpeta esa. ¿Eh? Tenemos 5 minutos para eso, o sea, 8:40 volvemos a estar. O Ok. sea, hagan la encuesta. El renglón de la comisión de los sábados, no de la de los miércoles, que es lo que está al pie, hay un archivo en PDF que es yo le llamo cuaderno hechos económicos, en realidad es la explicación mía del tema de hoy, ¿no? O sea que ahí, o sea, en la primer pestaña, o sea, en la general, tenían un libro, y acá hay un texto redactado por mí, es bastante borrador, puede tener algún tipo de falencias de redacción, pero bueno, es material como para que el que necesita leer tenga dónde leer. Y es algo que se ajusta más a lo que yo digo, que el libro de Santi en sí. Y a continuación, en el cuarto renglón, hay un PowerPoint que son todas las diapositivas que corresponden a este encuentro juntos. ¿Por qué? Porque la grabación que yo hago, las diapositivas están parcializadas. O sea, este es el Power entero y después vienen cuatro archivos que son videos, que son las mismas diapositivas anteriores, pero en este caso con la grabación mía explicándolos. Les invito entonces, primero si hay alguna pregunta, algún comentario. Los que tienen celular están viendo esto. Sí, sí, profe, Sí, se ve sí. bien. Bueno, Yo ahí ya pude cargar la encuesta desde el celular. bueno. Les invito entonces que abran el archivo 1, que se llama Conceptos de Economía, el archivo 2 que se llama Necesidades y Bienes. En su conjunto son 45 minutos, así que vamos hasta las 9:30. 9:30 nos volvemos a encontrar. En realidad yo les puse tres definiciones de economía, intentando demostrar cómo el concepto va cambiando en el tiempo. O sea, concepciones de lo que debe ser la economía, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y cómo se van incorporando campos nuevos en el terreno de la economía. La primera definición es muy simple, es la definición de la corriente clásica, liberal, si se quiere, mayoritaria dentro de la economía. La segunda es una definición que viene después de Keynes, y lo que termina, o sea, se parece bastante a la primera. Lo que está agregando es el campo de estudio que agregó Keynes. Para los liberales existía un único sujeto a estudiar por parte de la economía, que somos los individuos. Si a ustedes les parece, toman en cuenta alguna definición de los libertarios de hoy, en alguna medida el planteo es el mismo. Solo nos interesa el individuo y la libertad de ese individuo. La economía originariamente estudiaba solo a los individuos. En el transcurso del tiempo empezó a estudiar otros fenómenos y empezó a estudiar a las sociedades como su conjunto. En ambos casos, el problema que estudia la economía es la asignación de recursos. Cuando hablo de asignación es cómo distribuir los recursos que la economía necesita para llevar adelante su proceso económico. Cómo distribuirlos. Y en la definición neoclásica, o sea, neokeynesiana, después de Keynes, aparecen dos, o sea, el individuo, el hombre, o sea, cómo decido yo como sujeto gastar mis recursos.
Y la segunda, la sociedad. ¿Cómo decide la sociedad en su conjunto gastar sus recursos? La sociedad en su conjunto ha generado un sujeto que es el Estado, que en el fondo es el que va a administrar los recursos de toda la sociedad. Recursos que a veces son escasos, que a veces, no siempre, en el planteo de esta definición, a veces, que es de Samuelson, él plantea siempre escasos, a veces son escasos. Ese es un poco el estudio de la economía. O sea, tratar de ayudar a la persona y a la sociedad a decidir el mejor reparto, la mejor asignación de recursos. ¿Se entiende? O sea, primera definición, solo el reparto, la asignación de recursos entre los individuos. La segunda definición, los individuos y la sociedad. Cómo cada uno reparte. Una tercera definición, que complementa la segunda. O sea, en alguna medida, los individuos, la sociedad, en lo que hace a la distribución de recursos, que a veces son escasos. Y le agrega dos elementos más. El estudio de las organizaciones. Nosotros no actuamos siempre como individuo. Muchas veces recurrimos a distintos tipos de organizaciones. Recurrimos a empresas para tratar de ganar un sustento, recurrimos a asociaciones barriales, recurrimos a clubes, todos son organizaciones. Las personas recurrimos a ese tipo de organizaciones y también en esas organizaciones se toman decisiones sobre cómo asignar recursos. Galbraith pone como ejemplo de organizaciones las grandes empresas, no los considera individuos, los considera organizaciones a las grandes empresas, los sindicatos y los gobiernos. O sea, tercer ámbito de estudio. Primer ámbito de estudio, los individuos. Segundo ámbito de estudio, la sociedad como un todo. Tercer ámbito de estudio, las organizaciones, dentro de los cuales están las grandes empresas, los sindicatos y los gobiernos. Ahora, no se termina con estos tres ámbitos de estudio. Galbraith dice, también tenemos que estudiar los fines perseguidos por estas organizaciones. ¿En función de qué se han organizado? ¿Persiguiendo qué objetivos? Y sobre todo lo que le interesa es evaluar si esos objetivos y esos fines de las organizaciones coinciden o no con el interés general. El interés general es lo mejor para todos, no para uno solo. Esta es, o sea, que en el fondo la definición que yo ascribo tiene que ver con la segunda de Samuelson, donde habla del individuo y de la sociedad, y la tercera que agrega las organizaciones y agrega los fines. En el fondo, la mirada dentro de la cual vamos a hacer el curso, o sea, nosotros concebimos a la economía que estudia la elección, o sea, la distribución, la asignación de recursos de los hombres, de la sociedad y de las organizaciones. ¿A dónde distribuyen y asignan recursos? A lo que llamamos el proceso económico. El proceso económico es la actividad de producir bienes y servicios, distribuirlos a los bienes y servicios y el consumo. O sea que estudiamos, la economía estudia cómo los hombres, la sociedad en su conjunto y las organizaciones contribuyen a producir y a distribuir bienes y servicios para satisfacer necesidades a través del consumo. El consumo es satisfacción de las necesidades. Y por último, si los fines de las organizaciones que hemos creado coinciden o no con el interés general. O sea, ese es un poco el concepto.
No sé si queda claro, si hay dudas, si es necesaria alguna explicación adicional. Escucho yo ahora. Se entendió bien, profe. Una consulta. En base Sí, a esto último que está comentando, que sería como el tercer objeto de estudio, digamos, las organizaciones, a partir de ahí surge la mesoeconomía. exactamente. La mesoeconomía, bueno, no es la más reciente, el más reciente campo de estudio es la metaeconomía, al punto que la metaeconomía son muy pocos los que se dedican a este tipo de estudio. La metaeconomía surge a fines de los 90. La mesoeconomía surge en la década del 70 y estudia las organizaciones. En el fondo, vos estás estudiando ingeniería industrial. Sí, sí. Bueno, en la carrera de ingeniería industrial hacen mucho hincapié en los vínculos de cadena. Los estudios de las cadenas, que es algo que va más allá del estudio económico circunscrito a una empresa, sino el vínculo que se establece entre empresas, son estudios de naturaleza mesoeconómica. La mesoeconómica surge del estudio de las organizaciones y el vínculo de las organizaciones. Hasta la mesoeconomía solamente se estudiaba el comportamiento de los individuos, es decir, de las personas, y dentro del concepto de individuo, la economía clásica, lo de los primeros de economía, incluía las pequeñas empresas, incluía las pequeñas empresas. Casi que hasta la década de 40, 50 no se estudiaron las grandes empresas. Y Galbraith a las grandes empresas no las considera individuos, sino que las considera organizaciones. Y las estudia como organizaciones. Yo creo que fuera de las empresas unipersonales, el resto entra todo dentro de la categoría de organización. Y merece ser estudiado como tal, ¿no? Porque no es la misma una empresa individual, donde hay un único dueño, a una empresa donde ya es una sociedad, aunque sea una sociedad chica. La sociedad chica, o sea, en la empresa individual el dueño es el único que decide. En la sociedad chica puede haber dos, puede haber tres, pero ya implica un hecho adicional de discutir y tratar de encontrar un acuerdo para ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí ya aparece un comportamiento organizacional. No sé si te hice más lío o te aclaré algo. No, 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 se entiende bien, se entiende bien. Sí, claramente, cuando al haber más componente, digamos, en la cuestión de la dirección de una empresa, ahí es donde intervienen diferentes intereses, creo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, se entendió bien. Por eso supone estudios aparte de lo que puede llegar a ser la decisión del empresario unipersonal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Pasamos al segundo video. Aquí hemos definido dos conceptos que están en la base de la economía. El concepto de necesidad y el concepto de bienes. El concepto de necesidad y el concepto de bienes. Necesidad es cuando nos falta algo y esa falta nos motiva a hacer algo para lograrlo. O sea, hay un montón de necesidades, a veces las satisfacemos y al rato vuelven, otras las satisfacemos y la satisfacción dura más. Hay una diferencia importante entre necesidad, deseo y demanda. No es lo mismo. Necesidad es lo básico, lo que me ocurre cuando me está faltando algo. Por ejemplo, cuando tengo hambre. El deseo es como yo concibo que puedo satisfacer la necesidad. O sea, es la necesidad, pero está moldeada por la cultura. O sea, la necesidad de comer algo, digamos, el hambre, puede significar en algunos el deseo de una hamburguesa, en otros el deseo de un churrasco, en otros, o sea, ¿por qué?
porque culturalmente pertenecemos a grupos diferentes, y cada grupo a veces va generando modos de ser, y que va tiñendo los deseos, ¿no? Entonces va tiñendo las necesidades en función de ese elemento. O sea, tengo sed, algunos digamos, la cultura me moldea hacia el agua, el otro frente a la necesidad de la sed me lleva a la Coca-Cola, y a otros les llevará a la Pepsi, y a otros a Manaos, y a otros nos gustará tomar el vino para la sed. O sea, son, otra vez vuelvo a lo mismo, la cultura, los ámbitos, hacen que esa necesidad originaria que era sed se presente de un modo diferente según los grupos culturales donde uno pertenece. La demanda es este deseo que uno tiene de adquirir algo, pero le agrega un elemento, la disposición a pagar. Estar dispuesto a pagar significa que tengo el billete en el bolsillo para poder comprar. Si hay un deseo y no tengo cómo pagar, no es demanda, se quedó en el deseo. Para ser demanda tiene que haber cómo pagar, tiene que haber disposición a comprar, a pagar por el bien. ¿Se entiende? Esto es un elemento importante. Y los bienes, que es el último elemento, hablar de bienes es todo elemento que satisfaga una necesidad. Todo lo que satisface una necesidad es un bien. Algunos bienes cada vez son menos, por ser tan abundantes no tienen valor. Yo creo que el único que no tiene valor, y hasta hoy, no sé hasta cuándo, es el aire. El resto de los bienes empieza a tener algún tipo de valor. Ese es el concepto. Hay una serie de clasificaciones. Dentro de la clasificación, pongan, porque hay una pregunta específica sobre el tema, clasificación según su destino, el destino de los bienes. Hago hincapié en esta clasificación porque tiene incidencia macroeconómica. La necesito después para la unidad 2 y la unidad 3, donde vamos a ver algunos conceptos macroeconómicos. Aquí tenemos bienes intermedios en esa clasificación, es la última de todo, y bienes finales. Bien intermedio es el bien que no está terminado. Es el bien que no está terminado. El trigo que entró al molino harinero es un bien intermedio. La harina que entró a la panadería es un bien intermedio. Ahora, la harina en envases de 1 kilo que fue al supermercado para que yo lo compre es un bien final. Fíjense, es el mismo bien, pero una cosa es final, que es cuando está listo para el consumo, y otra cosa cuando va, o sea, el destino del bien es el que define su categoría. Si una parte de ese bien va a ser usado en fabricar otros bienes, es un bien intermedio. Ahora, si ese bien está destinado a que alguien lo compre y lo consuma, es un bien final. Pasa. La bolsa de harina de 40 o 50 kilos, no sé cuánto es, que compra el panadero, es bien intermedio. La bolsa de harina que está en el supermercado y que yo compro, es bien final. Profe, Sí. consulta. Puede haber bienes que sean el mismo producto, pero estén en diferente categoría, entonces. Claro, tienen o sea, es el mismo bien, pero tiene destinos diferentes. Es el mismo bien, pero tiene destino diferente. Te pongo otro ejemplo, también muy vinculado a los alimentos. Matamos un chancho. En un frigorífico matamos un chancho y ese chancho puede tener 2 destinos. Va a una chacinadora para hacer fiambre o te lo venden en trozos para consumo. El chancho que viene en trozos para consumo es bien final. Ahora, el chancho que fue a la chacinadora para hacer salame o jamón, es un bien intermedio. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. La última clasificación, los bienes finales, tengo 2 clases de bienes finales.
El bien de consumo y el bien de capital. El bien de consumo es el que está listo a consumir. El bien de capital es aquel bien que sirve para fabricar otros bienes o prestar otros servicios. Y también la clasificación va a depender del destino que tenga ese bien. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la amasadora de la panadería es un bien de capital, porque es una máquina que me amasa la harina y me permite después hacer el pan. Ahí no hay ningún tipo de duda. Serían todas las maquinarias en este caso. En ese caso sería maquinaria, es un bien de capital. Ahora, hay bienes que según el destino pueden ser de capital o pueden ser de consumo. Una agujereadora que para una empresa es de capital porque sirve para hacer otro producto y la agujereadora en tu casa que sirve para colgar cosas en la pared es un bien de consumo. Claro. La heladera en un restaurante es un bien de capital. La heladera que yo tengo en mi casa es un bien de consumo. ¿Sí? O sea, depende del uso que uno le va a dar y en el lugar, digamos. Exactamente, depende del destino que ese bien tenga. Claro, está bien. Si va a una casa de familia, si va a un consumo, es bien de consumo. Ahora, si va a producir, a prestar servicio para producir otros bienes u otros servicios, es un bien de capital. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta adicional? Los invito entonces ahora que vean los otros dos que tenemos. El video 3 que se llama Epistemología y el video 4 que se llama Sistema Económico. También tenemos 45 minutos, o sea que vamos hasta las 10:30. 10:30, 10:35. Vamos a poner 10:40. Vamos perfecto. hasta las 10:40 para que haya un poquito de tiempo. El método de estudio de la economía clásica liberal, que fundamentalmente lo hace a través de modelos matemáticos. Ellos tratan de medir todo y todo lo traducen en un sistema de ecuaciones que construyen a partir de algún tipo de supuestos, o sea, el sistema de funciones construido a partir de algún tipo de supuestos, lo hacen correr, sacan conclusiones de eso, y esas conclusiones las consideran válidas, verdades, hasta tanto alguien no demuestre lo contrario. O sea, trabajan con métodos de la física newtoniana antes de la física compleja que por ahí están estudiando ustedes más, o sea, la primera física, y eso lo trasladan a elementos. El resto de las corrientes económicas, en alguna medida, trabaja a partir de métodos históricos. ¿Qué significa esto? Significa que digamos, el modelo no se construye a partir de supuestos, sino que los modelos se construyen a partir de la verificación de hechos concretos del presente o del pasado, o de la historia. Y de allí, del análisis, del estudio de ese tipo de fenómenos, se tratan de inducir las verdades económicas. Estos son los dos grandes confrontaciones. El método lógico deductivo de los economistas liberales clásicos, y el método fundamentalmente histórico del resto de los sujetos. Dentro de estas últimas corrientes, si bien todos abrevan en la historia, hay una diferencia entre el método que utiliza Marx y el método que utiliza el estructuralismo.
La diferencia fundamental tiene que ver con el tiempo. O sea, Marx trabaja con un método filosófico que es la dialéctica, y que la aplica en un sentido materialista. Considera que en todo sistema hay contrarios, y entre esos contrarios, en esa contradicción, se establece una especie de lucha que en algún momento se zanja y eso provoca un salto hacia arriba del sistema. Materialista porque cree que esas contradicciones provienen no de las ideas, que era lo que planteaban los anteriores dialécticos, sino que provienen de los modos de producción, de las formas de producción. La aplicación de ese método lo lleva a Marx a entender que la explicación de la realidad es a través de la lucha de clases, la puja de dos contrarios. En el tiempo que él vivió, esa lucha estaba centrada entre los obreros y los patrones. En términos de él, proletarios y burgueses, o capitalistas. Eso se iba a resolver. Era un optimista histórico con un triunfo del socialismo. Un mundo donde desaparecían las desigualdades entre los hombres. La otra corriente importante que me interesa sobre todo rescatar es el tema del estructuralismo, que también utiliza el método histórico, pero lo hace a través del análisis de sistemas complejos. Son métodos que han surgido en los últimos 50 años, o sea, por eso la diferencia es tiempo, y que no descartan el uso de las matemáticas, al contrario, la usan y mucha, pero reconocen que hay determinado tipo de fenómenos a los cuales yo no los puedo medir, no les puedo agregar un elemento numérico, y los tengo que analizar así como son, de un modo cualitativo, que es lo que ellos llaman factores no económicos. Esa es la diferencia fundamental en lo que hace al método. Me interesa por ahí rescatar también que eso lo tienen más explicado en el libro de De Santi, las particularidades de la ciencia económica. O sea, que es una ciencia bastante particular, muy diferente de la física, de la química o de la biología. Es una ciencia social, con todas las características y los planteos de duda que tienen las ciencias sociales. Es una ciencia subjetiva, donde la subjetividad del sujeto y a veces el interés del sujeto tiene mucho que ver en las conclusiones que pueden llegar a sacarse. Eso es la parte fundamental del tema metodológico. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, por ahora no. Pareciera que está todo bien. Bueno, dado que es temprano todavía, les voy a pedir un último esfuerzo. Pasen al tema 2. Ah, no, antes de ir al tema 2. Al final del tema 1, se van a encontrar con un archivo Word que dice actividad módulo 1. Son una serie de preguntas. Preguntas que ustedes deben responder. Y tienen tiempo para hacerlo hasta el viernes a la noche de la semana que viene. O sea, toda la semana. Preguntas que en alguna medida cumplen dos finalidades. En primer lugar, permitirme a mí ir viendo cómo ustedes están entendiendo los temas que estamos desarrollando. Y en segundo lugar, ir familiarizándolos a ustedes, ya que no tenemos clases presenciales, sino que es a través de estos aparatos, familiarizándolos en mi modo de preguntar.
En mi modo de preguntar. Es muy posible que el día del parcial algunas de estas preguntas puedan llegar a aparecer. Y si no, alguna formulada de un modo muy parecido. Esa es la doble finalidad. Toda esta primera parte de la materia va a haber una actividad de un encuentro para otro. Y como de costumbre, abajo de la actividad hay una carpeta donde ustedes deben cargar esa actividad una vez hecha. La pueden cargar como les parezca, o sea, en Word o lo pueden hacer en PDF. Si la hacen en PDF, háganla en PDF porque hay un PDF donde no me permite a mí nada. Yo cuando lo voy leyendo y veo, o sea, por lo menos pueda hacer un comentario. De modo que después ese comentario yo lo traslade a un mail y les haga una devolución a ustedes de lo que hicieron. Tengo 33 anotados. ¿Me escuchan? Pues Sí, se escucha un ruido. Le decía, tengo 33 anotados, con lo cual se me va a hacer un poco denso. No sé cuántos van a continuar de todos los anotados. Siempre hay algún descarte, pero se me va a hacer un poco complicado seguirlo. Por lo cual les pediría que se organicen en grupo, el que pueda, el que tenga posibilidad de juntarse virtualmente en el curso de la semana con algún compañero, que lo haga y que me hagan las respuestas de un modo grupal, para tener menos con que leer. O sea, porque si no me va a desbordar mi capacidad de corrección. Si constituyen grupo, no más de 3 por grupo. O sea, hasta 3 por grupo. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Recomendación, no se me equivoquen de comisión. No, porque también hay preguntas de la otra comisión. Somos la comisión 1, arriba creo que aclaré que es la comisión de los sábados. Yo necesito que respondan las preguntas que yo haga, que son diferentes de las que va a hacer Gustavo. Ahora sí, los invito a que vayamos al tema 3. Y como última tarea en el tema 3, comisión 1 de los sábados, está abajo ahora en este tema, que vean el video 1 y el 2. Factores de la producción se llama el primero y factor trabajo se llama el segundo. Es una media hora. Tema 2, ¿no? No tema 3. ¿Cómo? Tema 2. Tema 2, perdón. Tema 2, sí. Tema 2, estoy medio loco, ¿no? Tema 2, sí. Que vayan al tema 2. Tema 2. Vuelvo a insistir. Tema 2, gracias por avisarme. Y vean los dos primeros videos. Factores de la producción es el video número 1 y factor trabajo el video número 2. Es una media hora. Así que, y 25, 11 y 25, nos estaremos juntando y a partir de allí, ya por hoy, nos damos por satisfechos. Ok, profe. Entonces, 11 y 25 nos volvemos a encontrar para ver comentar estos últimos dos videos. Bueno, ¿Listo? Vamos a iniciar la segunda unidad, o sea, vamos a comenzar a grabar el segundo encuentro de afilamiento de cortina, ahora referido al sistema económico simple. Vamos a comenzar hablando de los factores de la producción. Los factores de la producción. Su concepto, ¿qué son los factores de la producción? Cuando hablamos de factores de producción, estamos hablando de los recursos que se usan para crear y producir bienes y servicios. De la combinación de ellos es que
produce el bien y los servicios. O sea, que en alguna medida podemos considerar las unidades de producción como si fuese un sistema donde el insumo, la entrada, el input, son los factores de la producción. Y la salida, o sea, el output del sistema, son los productos. Los economistas clasifican los factores de producción diferenciando entre los factores que son originales y el factor derivado. Vamos a hablar de tres factores de la producción que fue lo que se originó en los economistas clásicos. Hace 200 años ellos trabajaron y descubrieron la existencia de tres factores de la producción. Los factores originales son los recursos naturales, o sea, los recursos naturales, lo que nos ofrece la naturaleza, y que hay que obtener con el único esfuerzo de apropiarnos de ellos, y el trabajo, la fuerza, la energía que las personas ponen para poder satisfacer sus necesidades. Y en histórico, la tierra ofrecía y nosotros poníamos el trabajo de tomar un fruto del árbol para poder comerlo. Con el tiempo empezamos a usar en esa apropiación de los recursos naturales herramientas, elementos que complementaban nuestra fuerza. Esos elementos complementarios es lo que los economistas originarios llamaron capital, y que lo definieron como trabajo acumulado. Vamos a explicarlo en qué consistía esto. Vamos a hacer un supuesto muy burdo, pero que sirve para entender de qué cosas estoy hablando. Vamos a suponer una sociedad primitiva y nos parecemos en esto a Adam Smith y a Marx, porque ellos siempre solían hablar de una sociedad primitiva que nunca demostraron que existía. Bueno, yo también hablo de una sociedad primitiva. Suponemos una tribu pequeña, 20, una serie de árboles alrededor de donde acampó la tribu, árboles que ofrecen recursos naturales, frutos. Los masculinos, adultos, mayores, realizan todos los días la tarea de ir a recoger frutas. El producto de esa actividad es la recolección de frutos que traen a la comunidad. En la comunidad, normalmente los miembros femeninos, según parece, eran los que repartían. Y venía el consumo, que es la satisfacción de las necesidades. Ahí tenemos los dos recursos originales. Pero un día a uno se le ocurrió una idea. O sea, para bajar los frutos había que subir al árbol. Y un poco dijo, pucha, si yo fabrico algo que tenga la forma de una Y, una horqueta, posiblemente evite trepar. Y se quedó, no fue a trabajar. Ese día la comunidad tuvo menos fruta, porque en vez de lo que recolectaban 5, recolectaban 4. Pero al día siguiente salieron con la horqueta, y en vez de traer lo que traían los primeros días, casi que trajeron el doble. ¿Por qué? Porque el tiempo que gastaban en subir a bajar los frutos, lo pudieron hacer desde la tierra a través de la horqueta. La horqueta, en este burdo ejemplo, potenció el trabajo. La horqueta es capital. ¿Y qué costó la horqueta? El trabajo de un tipo que un día no fue a trabajar. Por eso es trabajo no consumido. En otros términos es trabajo ahorrado, o como decía Ricardo o Adam, es trabajo acumulado. Espero que haya quedado claro por qué unos son factores originales y el otro es un factor derivado. También los podemos clasificar en factores
no personales. Los recursos naturales y el capital son, está claro, factores no personales. Y cuando hay factores no personales, se genera una serie de problemas alrededor de su propiedad. La propiedad es de todo, la propiedad es mía. Y si la propiedad es mía, ¿qué pasa con vos que querés gozar de eso que vio la naturaleza, pero yo no la apropié? Aparecen, junto con la propiedad, aparecen los conflictos. Hay otros en la sociedad. En este caso son los conflictos vinculados a esta problemática de la propiedad. Vinculado a factores de la producción hay un concepto que quiero que se meta en la cabeza porque es fundamental para entender la economía. Es la productividad. La productividad de cada factor productivo. Yo puedo medir la productividad de los recursos naturales, o sea, de la tierra, puedo medir la productividad de las personas y puedo medir la productividad del capital. Cuando hablo de productividad estoy hablando de una relación técnica entre la cantidad de unidades de productos que obtengo a partir de las unidades de insumo. O sea, la productividad es la medición de cuántas unidades de producto, relación física, unidades de producto, obtengo por una unidad de factor. Por una unidad de factor. Eso es lo que me mide el índice de productividad. Entonces, la medición, como dijimos hace un rato, unidades de producto sobre unidades de factor. Cuando agrego capital, este índice empieza a ser cada vez mayor. El desarrollo tecnológico posibilitó diferentes formas de producción. Cuando la tecnología descubre un nuevo modo de producción, el anterior no se abandona, sino que se superpone. Y los desarrollos tecnológicos van incorporándose al proceso productivo, dando alternativas de producción, que puede ser con más o con menos capital. Pero cada desarrollo tecnológico implicaría un índice de productividad mayor. Podemos sintetizar, como dice el último, que a mayor tecnología habrá mayor productividad. Las implicancias directas de esto, cuando mayor es la productividad, menor va a ser el costo por unidad. Si con una unidad de factor yo, que me cuesta tanto, en vez de producir 5, produzco 10, está claro que ese costo no es lo mismo dividido 5 que dividido 10. Por eso, la productividad se traduce en una disminución de los costos por unidad. ABC, elementos centrales de la economía. Con estas evidencias, los economistas hablaron, los primeros economistas clásicos, resultados por el Congreso de la ley de los rendimientos decrecientes. Por esta ley, esta ley la obtuvo representando el índice de productividad, dado una tecnología estable, o sea, una única tecnología, es un índice de coordenadas cartesianas. O sea, parece ser a partir de algunas evidencias concretas, que el índice de productividad, que si yo represento en un eje de coordenadas, en la abscisa la cantidad de factor productivo, en la ordenada la cantidad de producto. O sea, en la abscisa la cantidad de factores productivos y en la ordenada la cantidad de productos que obtengo. La curva tendría esta forma: una primera etapa donde había un crecimiento más que proporcional, o sea, cuando yo agrego una unidad de factor productivo, el rendimiento va a ser más que proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo usé 2 unidades de factor productivo, obtuve 8 de producto. Si agrego una tercera, en vez de tener 12,
obtengo 15. Eso es un rendimiento más que proporcional. Pero a partir de un determinado punto, la curva empieza a tener una forma diferente, que sigue creciendo el índice de productividad, pero a medida que voy agregando unidades de factores productivos, el crecimiento es menos que proporcional. Hasta que va a llegar un momento en que el exceso de factores productivos va a saturar la forma de producción y vamos a entrar en una última fase donde el índice de productividad, en vez de crecer, decrece. Quiere decir que podemos distinguir tres etapas. El primero crece más que proporcional, el segundo menos que proporcional y el tercero que decrece. Está claro, en la tercera etapa nunca conviene producir porque voy a incurrir en costos, cada factor productivo me va a costar, y la producción va a caer. ¿Qué pasa en la primera etapa? En la primera etapa yo verifico, le dije, 2 factores productivos me da 8, pero si agrego un factor productivo, tengo 3, obtengo 15 unidades, ¿lo agregaré o no? Y la respuesta va a ser sí. Y ante la posibilidad de agregar cada unidad, yo me hago esa pregunta, la respuesta va a ser sí, al menos hasta este punto. Hasta este punto. ¿Qué quiere decir? Que en la etapa 1 tampoco resultaría lógico, racional, hubiesen dicho los clásicos, producir. La conclusión de esta ley de los rendimientos decrecientes es que las empresas, las unidades de producción van a producir en la segunda etapa. Van a producir en la segunda etapa, que sería la etapa racional de producción. Segundo punto de la unidad 2, vamos a hablar ahora del factor productivo trabajo. ¿Qué es el trabajo? Una definición, aunque todos podemos explicarlo con mucha simpleza. Vamos a decir que el trabajo es la energía vital, la capacidad física e intelectual que posee el ser humano para transformar los recursos de la naturaleza en bienes aprovechables para satisfacer necesidades. O sea, es el aporte de energía de la capacidad física e intelectual de una persona en el proceso de transformar recursos de la naturaleza. Y después, no solo recursos de la naturaleza, para transformar cualquier tipo de insumo en bienes aprovechables a satisfacer necesidades. Por este esfuerzo, por este aporte de energía y de capacidad física e intelectual, el trabajador adquiere el derecho de percibir una remuneración que recibió el nombre de salario. En alguna medida, el trabajo, la cantidad de trabajo, es un elemento que depende de la población. En los lugares más poblados hay mayor cantidad de trabajo disponible. Cuando carece o falta población, la cantidad de trabajo también se achica. ¿Qué característica o qué vínculo existe entre la población y el trabajo? Vamos a tomar la población total de una región. De esa población total, vamos a considerar población productiva la que está entre los 14 y los 65 años. Los datos son los datos estadísticos que utiliza el INDEC para hacer sus encuestas. Hay gente que comienza o que trabaja hasta después de los 65 años. Pero
no está permitido antes de los 14, los 14 con autorización. Quiere decir, población productiva entre los 14 y los 65 años. El resto, la población entre 0 y 13 años y los que tienen más de 66, la vamos a llamar población dependiente. La población total también la podemos dividir en población urbana, que vive en centros urbanos, se consideran centros urbanos los que tienen más de 1000 habitantes, y todo el resto, en pueblos más chicos o diseminados en el campo, se la considera población rural. Dentro de la población urbana, vamos a tener lo que se llama la población económicamente activa. Este concepto, población económicamente activa, constituye la oferta de trabajo. Sería la población productiva dentro de la población total urbana. Y esta oferta de trabajo se puede dividir en ocupados, que son los que trabajan más de 35 horas semanales según el INDEC. Subocupados en tareas de menor capacitación son aquellos que trabajan menos de 35 horas, pero el concepto sería de menor capacitación. Y por último, los desocupados. Desocupados son los que buscan trabajo y no consiguen. Si acá hay gente que no busca trabajo, no está computado en este rubro. El resto es la población no activa. La población no activa, puede haber población entre, una población económicamente activa es la población entre los 14 y 65 años que trabaja. O sea, de esa total de población hay que restar la población no activa, es decir, los estudiantes que con más de 14 años no trabajan, las amas de casas que no trabajan y también los rentistas, aquellos que porque tienen recursos suficientes viven de ellos a través de una renta y tampoco salen a buscar trabajo. Entonces, la población económicamente activa es la población productiva menos la no activa. Y ahí viene la clasificación que habíamos hecho antes. Espero que no los haya confundido con este rumbo equivocado. Vamos a repetirlo. De la población productiva, sacamos la no activa. Estudiantes de más de 14 años que no trabajan, amas de casa, rentistas, inclusive los que no buscan trabajo. Y ahí nos queda la población económicamente activa. Esta población económicamente activa sí es la que clasificamos en ocupados, subocupados y desocupados. Y esta es la que constituye la oferta de trabajo. Algunos indicadores que suelen aparecer. Tasa de actividad. La tasa de actividad es la población económicamente activa sobre la población total. La tasa de empleo es la población ocupada sobre la población total. La tasa de desocupación es la población desocupada, ojo, no es sobre la población total, es sobre la PA, sobre la oferta de trabajo. O sea, tomar en claro que acá cambió el denominador. La tasa de desocupados también es sobre la PA. Y la tasa de subocupados no demandantes también es sobre la PA. O sea que hay dos indicadores, actividad y empleo, que se miden sobre población. La tasa de desocupación, que hoy por hoy es la más utilizada, se mide sobre la población económicamente activa. Una clasificación muy importante desde el punto de vista del desarrollo, de las políticas de desarrollo, es la clasificación del trabajo según su grado de preparación. Y ahí vamos a tener trabajos calificados
y el trabajo no calificado. El calificado es cuando tiene una preparación o una capacitación especial para realizar una tarea. En la teoría, existe dentro de los mercados de factores productivos un mercado de trabajo. En teoría, y es lo que siempre reclaman los economistas al uso del sistema, en ese mercado de trabajo hay una oferta de trabajo que es la población económicamente activa. Y hay una demanda de trabajo que es la que realizan las empresas y las demandas de autoempleo. En teoría, en determinado momento entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo debería existir un equilibrio de la cual surge el salario, de la cual surgiría el salario. Esta dinámica del mercado de trabajo existiría siempre que a cualquier empresa en el momento, hoy puedo demandar trabajo, pero mañana me pueden sobrar trabajo. Entonces, para ajustar el mercado yo debería suprimir, cesantear esos trabajadores que mañana me están sobrando. Si esto no ocurre, el funcionamiento del mercado empieza a tener alteraciones. Por eso el mercado de trabajo en este sentido puro hace mucho que no existe. Posiblemente desde 1850 para acá no existió más. ¿Por qué? Porque en esa época, año más, año menos, aparecen los sindicatos. Pero hoy, además de los sindicatos que asocian a los trabajadores para tener una defensa de su interés común, desde los tiempos del estado del bienestar, la relación de trabajo está regulada por el Estado. En nuestro caso hay una ley de contrato de trabajo. Esa ley de contrato de trabajo establece un salario mínimo vital y móvil. La ley de contrato de trabajo regula la estabilidad del trabajador, con lo cual situaciones como las que les dije antes, de sobrar a algún trabajador, poder cesantearlo, no se dan, porque el Estado decidió en la Argentina proteger al trabajador, porque considera que entre el capitalista que brinda el trabajo y el trabajador existe una relación asimétrica, una relación de dependencia. También se regularon las negociaciones colectivas. Las negociaciones colectivas, por ley en la Argentina, es el sindicato, no el individuo, el que negocia el salario. Y también en nuestro país existen los convenios colectivos de trabajo, que son regulaciones particulares de distintos tipos de trabajo entre los empresarios, los patrones y los trabajadores. Un poco lo que les decía, entonces, antes de la aparición de los sindicatos, el mercado de trabajo estaba desregulado y libre. El trabajador no tenía ningún tipo de protección, el empresario contrataba cuando necesitaba, cesanteaba cuando le sobraba. Los permanentes reclamos de flexibilización laboral apuntan a ir a condiciones similares, aunque ellos digan que no, similares a aquellos tiempos donde el Estado no se preocupaba por el trabajo ni tampoco existían los sindicatos.
Bueno, ¿cómo vamos con estos últimos videos? Ya terminé. ¿Alguien iba a hablar? No, que no tenía dudas por eso. Ah, bueno, aclaro, factores de la producción. Todo lo que, o sea, se conoce con este nombre en economía, todo lo que interviene en el proceso productivo. En general, los economistas, los primeros economistas, hicieron una clasificación de 3 factores. Lo que viene de la naturaleza, llamados recursos naturales o tierra, lo que aportan las personas, que es el trabajo, y el capital, que en los primeros tiempos era trabajo acumulado, o si se quiere, consumo no realizado o ahorrado. Ahí yo les puse un ejemplo un poco burdo para demostrar por qué los primeros economistas consideraban que el capital era trabajo acumulado. En los tiempos actuales, eso fue el origen. Hoy el capital se retroalimenta y se genera a sí mismo. Pero bueno, el dato importante es el concepto de factores productivos. El otro concepto importante de esta primera parte es el tema de productividad. Cuando yo hable de productividad, estoy hablando de el rendimiento que tiene un factor productivo. Generalmente se lo mide a través de un índice que indica la cantidad de unidades de producto que hemos logrado dividido la cantidad de unidades de factor productivo. Es un indicador de naturaleza técnica, donde no intervienen valores monetarios, sino unidades obtenidas de producto y unidades obtenidas del factor productivo. Yo puedo medir la productividad de un determinado recurso natural, la productividad de la mano de obra, a los economistas liberales es la que más les gusta, y también puedo medir la productividad del capital. Es el otro concepto importante del primer video. En el segundo video no creo que sea demasiado complicada la cosa, tiene que ver con el trabajo. Simplemente quiero destacarle que hay una serie de indicadores que tienen que ver con el trabajo. No todos se miden sobre el mismo denominador. La tasa de actividad y la tasa de empleo se mide sobre la población total, mientras que la tasa de desocupación o subocupación se mide sobre la población económicamente activa. Esto es un poco importante que lo tengan presente. Bueno, si no hay preguntas, llegamos hasta aquí. Tienen la semana para hacer la tarea del tema 1. Nadie. Bueno. Profesor, consulta. Sí. Silvia, preguntás si querés. Bueno, pregunto yo. Tema el trabajo práctico. Además del material de los videos, utilizamos el libro en PDF que nos adjuntó, que está en el campus. Tienen 3 más, o sea, eso es voluntad de cada uno. Tienen 3 materiales para recurrir. La clase grabada, tienen un apunte, o sea que yo lo llamo cuaderno de cátedra, sobre hechos económicos, creo que se llama, que está en el tema 1, y después en la pestaña general tienen el libro de De Santi. Pueden usar los 3. Hay algunos temas en el libro de De Santi que yo sigo un libreto diferente, ¿no? Pero en el fondo los conceptos son bastante similares y la mayoría de los temas de la materia están en ese libro. Perfecto, súper claro. No sé quién más quería preguntar algo. Sí, profe, la actividad del módulo 1 ya se la puede abrir porque a mí no me lo permite abrir para verla. No te lo permite abrir. No. No sé si alguno de los chicos los pudo abrir. Sí, yo la descargué sin problema. Sí, yo pude verlo también,
Actividad módulo 1. Yo la abrí sin problema también. No sé qué decirte. Revisá por ahí la computadora. Es un archivo en Word. No creo que tenga muchos Sí, problemas para abrir. voy a ver si capaz que lo puedo bajar del celu, no sé, pero no me lo abre. Silvia, compartí tu mail acá en el chat del grupo que te lo mando por mail si querés. Dale, gracias. Una consulta, profe, ¿las resoluciones son en Word o en PDF las podemos enviar? Como a ustedes les resulte más cómodo. Si lo hacen en PDF, que sea la versión que admite comentarios o resaltar, porque hay uno que no puede modificar nada. Un PDF. Ah, perfecto, bárbaro, gracias. ¿Alguna otra pregunta?